Vamos entonces a iniciar la clase de hoy. Vamos a ver el tema del metabolismo del hierro. Esta clase, bueno, vamos a recordar lo grandote. Tenemos un glóbulo rojo, una célula que está rellena de hemoglobina. Recuerden que lo va a preguntar eso en el examen, que el glóbulo rojo tiene el metabolismo reducido. ¿Por qué? Porque ya no tiene organelas. O sea, él sí tiene, pero muy poquitas, ¿no? Muy poquitas mitocondrias, muy poquitas, ¿cierto? Ya no hay replicación y síntesis de proteínas. Ella está rellena de una molécula que es la hemoglobina, que es un compuesto de proteína, ¿cierto? Una proteína, y tiene un grupo prostético, un grupo prostético que es el hemo, el grupo hemo. Recordemos que el hemo, vimos toda la cuestión del hemo, pero el hemo no solamente está en la hemoglobina, sino que participa en muchos eventos celulares, ¿cierto? Vimos entonces también las enfermedades que provocan la parte proteica, o sea, las globinas. Vimos las enfermedades que produce el grupo hemo, ¿cierto? Y hoy nos vamos a centrar en la última partecita de la molécula, que es el hierro, ¿cierto? Ese hierro, recuerden que nosotros somos seres vivos que no tenemos la capacidad de producir esos elementos. Es decir, nosotros no los tenemos que comer en la dieta, ¿sí? Entonces, el hierro es uno de estos elementos, elementos metálicos, ¿cierto? No sé, pero eso como que ahí no lo puedo cuadrar. Bueno, entonces, obviamente el hierro tiene un impacto fuerte en las enfermedades hematológicas, porque sea que se daña la línea roja o sea la línea blanca, como lo van a ver en otros semestres, ¿cierto? Sobre todo en la línea roja, todas las enfermedades de la línea roja me están entendiendo que son los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, pues tienen como consecuencia la anemia, ¿cierto? Y la anemia tiene como consecuencia pues una serie de implicaciones en las que está el hierro, ¿correcto? Hoy vamos a ver por qué pueden haber, o sea, la deficiencia de hierro, o sea, uno puede tener una deficiencia de hierro sin estar con una anemia, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, pero hay que entender el metabolismo del hierro, ¿cierto? Porque entendiendo el metabolismo del hierro, entonces ustedes van a poder manejar a sus pacientes. Hay que empezar por decir que ese hierro pues lo consumimos en la dieta, o sea, hay una parte que viene de la dieta, es la fuente de hierro, pero es tan importante este elemento, micronutriente, que la evolución desarrolló un mecanismo para el poder tener su reserva y su fuente y reciclar todo el hierro. El hierro viene de muchas partes, ahorita vamos a ver. Entonces hay una parte que el mismo organismo lo mantiene, pero pues eso no es infinito, por eso tenemos que consumir de la dieta. El hierro está en casi todos los alimentos, ¿cierto? Pues del natural, ¿cierto? O sea, pues que brota la tierra y eso. Es decir, el hierro está en las plantas, en las frutas. Bueno, en las frutas no un poquito, pero tiene algo, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver la mayor fuente de hierro, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante que yo como médico sepa esto? Pues porque usted va a mandar esto a sus pacientes. Ahora, el sulfato de hierro que vamos a ver es extremadamente económico, pero así, busquen en internet cuando hay un frasquito de sulfato de hierro, es una cosa así, pero, o sea, muy barata, pero tiene la problemática que da muy mal. No sé si alguien aquí ha tenido la experiencia de consumir hierro. Entonces, yo no...
6.000 pesos, imagínate, y es tabletas o vienen solución. 125 miligramos por 20, pero acá hay lo que dice sulfato de hierro soluble por 20 kilos, 100. O sea, es extremadamente barato, pero tiene una problemática, que usted empieza a consumirlo y le empieza a dar un sabor metálico impresionante. Y además pone a los pacientes muy estíticos, ¿cierto? Pero además que, o sea, estítico es que no puede hacer popó, o sea, está distendido, con ganas de hacer popó, vaya, ¿cierto? O sea, tenesmo y no lo hace, ¿cierto? O hace unas bolitas así. Pero además porque esa constipación puede venir por la enfermedad misma que él posee. Entonces, el hierro tiene esos problemitas, sin embargo, en estados críticos es una excelente alternativa, y que casi es la segunda razón por la que hay deficiencia, que es por la alimentación en el adulto mayor, sí o sí hay que dar suplementación. Pero realmente nosotros en los alimenticos nos podemos comer. La mayor fuente de hierro, obviamente, como en todo lo que vamos a ver de aquí para adelante, está en las vísceras. Ya lo habíamos mencionado antes. ¿Cuáles vísceras? O sea, comer hígado, vaso, que es pajarilla, bofe, que es pulmón, todas las vísceras, cuando comen la butifarra y todo eso. Esto obviamente tiene mucha fuente de hierro, pero recuerden que el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos. El hierro es el corazón metabólico, ¿cierto? Es el corazón del metabolismo. Entonces, pues son muy buena fuente de hierro, pero también lo de la carne magra, lo que se llama la carne magra, las carnes rojas, también está en el pescado, en el huevo, es decir, en los productos de origen animal. Claramente todos los productos de origen animal son muy buena fuente de hierro, pero también lo podemos tener, por ejemplo, en las verduras. Casi todas las, como les digo, las frutas y verduras, o sea, porque son organismos, tienen hierro, lo que pasa es que lo tienen en muy poquita concentración, pero los de hojas verdes, ¿cierto? Todo lo de hojas verdes tiene mucho hierro. Tenemos algunos otros compuestos vegetales, como por ejemplo el hierro también puede ser fuente de hierro también, por ejemplo, en el aguacate, en la coliflor, en el brócoli, en el puerro, en la cebolla puerro, es una muy buena fuente de hierro. Tenemos otra gama de fuente de hierro que son las leguminosas, ¿cierto? ¿Usted cree que como en nuestro país, hay que fuerte decir eso? ¿Usted cree que es lo que le dan a todos los secuestrados y a los jardineros que viven en el monte? Lentejas. Las lentejas es muy buena fuente de hierro, pero en general todas las leguminosas, ¿cierto? O sea, los frijoles, la lenteja, los garbanzos. La alberja tiene más carbohidrato que otra cosa. Y están, nosotros aquí pues ahorita con esta globalización ya tenemos más acceso. Nosotros no somos una cultura muy de frutos secos, pero en Europa, en el Oriente y Oriente Medio consumen muchos frutos secos. Yo se los recomiendo para que ustedes empiecen a utilizarlo, se lo echan a sus ensaladas, lo comen como snack. En vez de comerse unas papas fritas con cantidad de cosas, pueden comer semillas de ajonjolí, nueces, almendras, pistachos, marañones, todo ese tipo de cosas. Y eso se lo digo porque es para invitar a su paciente, ¿cierto?, a que de una manera más agradable, que tiene mayor palataje, o sea que es el gusto del alimento, pueda consumir. En todo caso, nosotros tenemos más o menos entre 40 a 50 miligramos por kilo de peso, y lo que tenemos que comer en la dieta mínimo, ¿cierto? Son estos 15 o 20 que permiten ese balance, como lo vamos a ver. Sumado, ¿cierto? Lo ideal son aproximadamente, ya vamos a verlo en el metabolismo del hierro, que ahí es muy importante eso que consumimos. Entonces, para usted entender el hierro, tiene que pensar la distribución del hierro.
No hay ninguno al mismo tiempo. Ah, sí. Bueno, no. Sí, bien. Apunte, mi querida profesora preguntará. Esto lo pregunto en el examen. Bueno, entonces en su mente. Listo. Entonces, el hierro, ¿cómo se distribuye el hierro? El hierro se distribuye en una parte abundante en el grupo hemo. Vamos a ver que se llama el hierro hemínico, ¿cierto? En el grupo hemo. Hay unas enzimas, como ustedes lo debieron haber visto en biología molecular o en biología de la célula, que para su funcionamiento necesitan hierro, pero no tienen hemo, son enzimas no hemínicas. Y tenemos otras estructuras en el organismo, no sé si se recuerdan, por ejemplo, de la cadena respiratoria, cuando vienen a entregarle los electrones para pasar por ese primer complejo, los electrones los reciben unos clústeres de hierro-azufre, como unas canastas de hierro-azufre. ¿No vieron eso? ¿No se acuerdan? Bueno, pero es para que tengan una idea, es decir, hay una serie de componentes que no están unidos a una proteína o a una enzima. Y obviamente tenemos todas las proteínas que vamos a ver que están relacionadas con el metabolismo del hierro. Entonces, está el hierro hemínico. Cuando decimos hierro hemínico, son todas aquellas, a todo el hierro que está en el grupo hemo, ¿sí o no? Ya eso lo sabemos. En la mioglobina. Pero ¿se acuerdan que cuando vimos la figurita en porfirias, que puede estar en las catalasas, en las peptidooxidasas, en enzimas como la nitritoxigenasa? Pero ¿quién es el que está? El hemo. Esas son las otras enzimas, son enzimas que necesitan el hemo, son dependientes de hemo, en los citotonos P400, todo eso. Entonces, esas son, el hierro está en el hemo de esas enzimas. ¿Me hice entender hasta ahí? Súper. Ahora tenemos uno no hemínico. Yo lo pregunto en el examen. Esto siempre lo pregunto en el examen. En el no hemínico, entonces son todas ese resto de proteínas y de estructuras que le acabo de mencionar. Los clústeres de hierro, azufre, señor Carmona, pilas, pregunto esto en el examen. El hierro hemínico y no hemínico, lo pregunto en el examen. Todas las proteínas que vamos a ver ahora, que ferritina, hemoxilierina, transferrina, todas esas pertenecen contienen hierro, pues, y hacen parte del hierro no hemínico. Bueno, ¿para qué sirve el hierro? El hierro lo podemos reducir en esta frase, en estas dos frasecitas. Sirve como transportador, ya lo vimos, de oxígeno. ¿Recuerdan cuál es el estado que tiene que estar para que pueda transportar oxígeno? Ferroso, más 2, ferroso. Férrico es más 3 y no pega. Da los papapitufos, la metahemoglobina, no se puede pegar el hierro. Entonces, el estado de oxidación tiene que estar en más 2, ¿cierto? Y otros electrones, porque el hierro, recuerden como lo vimos en la hemoglobina, no solamente hay pegar el hierro, se puede pegar el CO2, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, tóxicos, ¿cierto? Como por ejemplo el cianuro, bueno, muchas cosas. Bien, y aunque aquí no lo vemos muy bien, esto tiene importancia sobre todo cuando ustedes vean la línea blanca. Recuerden que la médula ósea, el tuétano, lo que nos chupamos en el hueso, lo negrito, es donde está la fábrica de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿cierto? Esos son células madres, son células, ya ven hematopoiesis, ¿cierto? Ahí están células pluripotenciales, células madres, es decir, son células que de acuerdo a la condición se convierten en una célula o en otra. Y entonces, allí hay permanentemente, aquí estamos hablando y permanentemente hay una proliferación y diferenciación celular. Pero eso no es solamente aquí en la médula ósea, sino toda célula, toda. Ustedes sabían que dentro de 7 días ustedes son otro ser biológico, pues otro. O sea, es el mismo
pero le han pasado la información. Es decir, todo su organismo está totalmente recambiando, todas las partes epiteliales. En la piel no es la misma que usted tuvo el año pasado. Usted va botando escamas y va botando y botando, así como una culebra, ¿cierto? Bota su escama y ella sigue igualito. Y eso es en todos los tejidos. Entonces hay constantemente una proliferación celular, y ahí aprovecho para decir lo que no quedó en la grabación. Entonces, yo para qué necesito saber eso, profesora, como médico. Sí, querido y adorado médico, sí necesitas saberlos, porque en tu consulta clínica vas a tener mucha deficiencia de hierro, sobre todo representado en el adulto mayor, en mujeres, por ejemplo, que tengan unas menstruaciones muy abundantes, no controladas. Por ejemplo, en el vegetariano también se puede dar eso, pues lo que está ahorita de moda. En pacientes que tienen, por ejemplo, son alcohólicos o farmacodependientes, sobre todo el alcohólico que ya está en un estado que se mantiene borrachito, entonces no come, ahí hay unas deficiencias de hierro, además por otras cositas que vamos a ver más adelante. Entonces, en el adulto mayor, hay dos sucesos en el adulto mayor. Por un lado, recuerde que después de los 28, por ejemplo, todos los que están antes de los 25, vean, lo máximo. Llega así, la curva es así. Llega a los 25, ¿cierto? Y empieza el proceso de vejez. Pero el proceso de vejez no es una curva así, que baja, sino que es un proceso de una curva que es casi un plató con una pequeña inclinación. Por eso el proceso de vejez va desde los 25 hasta que nos llevamos a 60, 70, 80 años. Entonces eso significa a nivel biológico y a nivel bioquímico que la síntesis, el esplendor de la máxima producción de compuestos se empieza a reducir. Entonces, obviamente, en el adulto mayor ya la absorción de los nutrientes, todos los mecanismos que tiene para poder absorber los nutrientes disminuyen. Entonces también tienen por ahí deficiencia de hierro. Y está, obviamente, pues por toda esa sumatoria, hay descamación. Todos descamamos. Usted en su casa, usted se va a acordar este fin de semana de mí, porque usted le va a hacer así en su casa y el polvo que ve o el que toca, el 80% de ese polvo son células epiteliales muertas de todos los seres vivos que hay ahí, de su perro, de su gato, de usted principalmente, el 80% son células escamosas. Entonces en el adulto es mucho mayor, por eso es muy importante recomendarle al adulto mayor las cremitas. Incluso se sabe hoy en día, lo que pasa es que la gente es un poquito perezosa para eso, no le gusta la consistencia de la vaselina, sobre todo para los que no tienen dinero, para todas esas cremas tan famosas y tan extranjeras y con tantas cosas, que son muy buenas, no hay que decir, pero con la vaselina, echándole vaselina al adulto mayor funciona muy bien, para que no pierda. Entonces puede ser también una pérdida ahí de hierro. Muy bien. Sí. Pero ¿cómo se conecta la descamación como tal con la pérdida de hierro? Porque están perdiendo muchas células, ¿cierto? Entonces necesitan hacer mucha proliferación celular, ¿cierto? Por eso lo dije en ese punto. Entonces, obviamente, ahí se pierde gran cantidad de hierro. Por eso es que los viejitos se envejecen tanto, ¿cierto? Pues la piel. Usted ve, y sobre todo, por ejemplo, pues aquí lo estamos hablando como lo general, pero por ejemplo, muchas veces, voy a decir uno de los más famosos, por ejemplo, la mayoría de adultos mayores, entonces ya son hipertensos, entonces ¿qué tienen que tomar? Medicamentos para la hipertensión. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, el captopril. Todos conocen captopril porque la mamá, la abuela, el papá toman captopril. Ese captopril seca demasiado la piel, ¿cierto? Entonces hace que haya mayor descamación, por ejemplo, pero hay muchas otras cosas. O sea, a ver, la melanina, nosotros constantemente estamos produciendo melanina, ¿cierto? Es un subproducto del metabolismo de los aminoácidos. Una vez la melanina está producida y pues la tenemos en los tejidos,
ellas constantemente se está produciendo. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, un negroideo, por ejemplo yo no me voy a volver blanca, a no ser que tenga impético, pues no me voy a volver blanca. El pelo, la parte, pues yo que soy blanca, yo sí soy muy canosa por acá, pero el otro es que me despinto. Pero esta parte de acá, por ejemplo, ya perdió la melanina. Ahí hay muchas hipótesis frente a eso, ¿cierto? El estrés, la alimentación, la edad, la genética. Yo, por ejemplo, estas canas que me ven aquí no son de ahora. Yo a los 20 años ya tenía esas canas, ¿cierto? Hay factores genéticos. Entonces, ahí no se produce la melanina, pero por ejemplo, usted no le vuelven los ojos claros o las pestañas claras, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre estamos produciendo la melanina. Recuerde que la melanina, ¿cierto?, se produce pues a través del metabolismo de la fenilalanina, ¿cierto?, la tirosina, etc. Bien. Vamos entonces a mirar esto, que el metabolismo del hierro, como se los mencioné ahorita con respecto a la distribución, está relacionado, es decir, el metabolismo del hierro es esa distribución, todos los movimientos que hace el organismo a nivel bioquímico para poder mantener el hierro. Entonces, sabemos que la mayor parte está en el grupo hemo, ya reconoce este anillo tetroperraólico. Estos son los clúster o canastas de hierro y azufre. Entonces, ¿qué sucede? Esta grafiquita está muy fea, pero me gusta mucho. Es el librito ese pequeñito que les digo que está acá. Ya les voy a poner uno más bonito, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una alimentación que viene en la ingesta, pero otra está en ese recambio que se da desde, este es el hueso, ¿cierto? Esta es la médula ósea, aquí se producen los eritrocitos, ¿cierto? Tenemos una parte en el hígado, ¿cierto? Y tenemos en los otros tejidos y órganos, obviamente, pero el hígado y el intestino juegan un papel fundamental, como vamos a ver acá. Esta gráfica ya es como un poquito más clara, pero yo se la recomiendo que le tomen la fotico allá en la biblioteca. Entonces, pues con eso, este es el libro de Marx, Bioquímica de Marx. Entonces, como el hierro usted no lo... vení, una cosita que se me olvidó decirte, el que me preguntó del anciano, que qué relación tiene. Entonces, tenemos la descamación, pero además que él ya no absorbe los alimentos, ¿cierto? Entonces no logra compensar esto que vamos a ver acá. Entonces, usted tiene que estar constantemente consumiendo en la dieta hierro. Ya vamos a ver qué pasa en cada una de las células. Y aquí le doy un protagonismo a la célula epitelial. Entonces el hierro se absorbe en el intestino, que viene de los alimentos y también de la microbiota nos ayuda, entra a la célula epitelial, pero ese hierro no puede andar así, ya vimos que no, ¿cierto? El hierro, como es ferroso, ¿cierto? Entonces él no puede andar así como así. Incluso el hierro, como vamos a ver al final de la clase, puede llegar a ser muy tóxico. Entonces hay una serie de proteínas, ¿cierto?, que lo van a transferir, lo llevan a la sangre, y en la sangre va y hace sus cometidos metabólicos en el hígado, y en el hígado entonces ya empieza con esa distribución dependiendo. Recuerden que la sangre porta, va por la vena porta, que es la que irriga los tejidos, ¿cierto? Lo recoge en los intestinos, lo lleva al hígado y ya entonces va de manera importante a hacer apoyo a la médula ósea para la eritropoyesis. Una vez se da la eritropoyesis, ya entonces crecen los glóbulos rojos, que va a ser una célula que también vamos a hablar de él. Y los glóbulos rojos entonces van por allá haciendo todas sus funciones. Ya llega un momento en que ese glóbulo rojo ya se muere, ya sabemos qué pasa, y entonces ese hierro, pues su función específica que vimos que fue oxigenar los tejidos, pues como transportador de iones, pero él se va a ir perdiendo de todas
¿cómo? A través de la descamación de la piel, a través, otra forma, por ejemplo, eso se da mucho en los deportistas, en el sudor, ¿cierto? En el sudor estamos también perdiendo por la orina y por la materia fecal. Entonces, esta foto que me encanta, porque esta es la silueta nuestra, entonces uno consume el hierro, ¿cierto? En los alimentos. Ese hierro va a las células en cepillo del estómago. Entra, ese hierro va al hígado y paralelamente, porque usted no puede diversificar eso, ¿cierto? Eso es la manera como entra. Llega al hígado y dependiendo de cómo esté en el hígado ya hace sus distribuciones, como lo vimos anteriormente. Pero paralelamente está todo lo que se está produciendo en la médula ósea, que son los glóbulos rojos y que obviamente los glóbulos rojos, como están llenos de hemoglobina, entonces pues tienen una cantidad importante de hierro. También tenemos que recordar que una vez esa célula se muere, el macrófago la acaba, pues ya la acaba de catabolizar, pero siempre el hierro se está reciclando. Vamos a empezar, punto y aparte, vamos a empezar entonces con la célula en cepillo. Pues que aquí viene otra pregunta que hago. Siempre las pregunto, siempre. Bueno, primero les voy a explicar. Entonces, usted se lo come, ¿cierto? Se come el hierro, pues en los alimentos, o bueno, en el sustrato de hierro también. Entonces, el hierro no puede llegar y atravesar simplemente la membrana. Para poder atravesar, miren qué tan bonito es. Y por eso es tan importante que ustedes se aprendan que es ferroso y férrico, o sea, +2 o +3. Porque él, de acuerdo a la carga, es que puede pasar y ser reconocido por las proteínas. Entonces, empecemos con que es el DMT1. Eso es un transportador. Se llama el transportador divalente de metanos, pues en español. Esa es de la sigla en inglés, DMT1. Uno porque fue la primera que encontraron. Entonces, por ese transportador puede pasar el hierro en estado ferroso. Ojo que lo pregunto. Ahí yo hago preguntas de selección múltiple, falso verdadero, completación de una palabra. Y si es 2 le pongo 2 rayitas. Entonces, en estado ferroso. Entonces yo le pongo un falso verdadero que es ferro, que usted pone falso. ¿Listo? Bueno, ese es el juego que hago, pues no es exactamente igual, pero porque la pillo. Bien. Bueno, entonces ya entra ese hierro aquí, y ese hierro, como les digo, es que no puede andar por ahí libremente. Aquí hace sus funciones que tenga que hacer, lógicamente aquí borramos todo el resto, pero entonces ese hierro se va a unir, o se va, ahorita vemos un poquito de detalle de eso, ¿cierto? El exceso de hierro se va a convertir en ferritina. Bueno, tenemos otro transportador que es el DCBG, o sea, el citocromo B duodenal. Esta es la sigla en inglés, DCB, citocromo B duodenal. ¿Listo? Entonces, esta es una proteína que está expuesta y la función no es transportarlo, no puede entrar el hierro, pero hace una acción, y es que el hierro que está en estado férrico lo convierte en estado ferroso, o sea, +2 para que pueda entrar. ¿Listo? Grábese estas 2 proteínas porque la vamos a seguir viendo en las otras células. Ellas se expresan también en otras células. Y aquí viene uno de mis protagonistas que también adoro y que es la razón por la que yo les dije en Porfiria que los pacientes pueden, pues cuando consumen vísceras, carne magra, ¿cierto? Son fuente del grupo hemo.
Todavía no está muy bien caracterizado al total ese mecanismo, pero es un hecho. Entonces, cuando un paciente come hígado y esas vísceras es casi como si le estuvieran poniendo en hígado. Entonces, hay una proteína que se llama el transportador específico del grupo hemo. Esta es la proteína covalentemente a la que se le pega el hierro, por su sigla en inglés, ¿cierto? 1, el HCP1. Usted no se tiene que aprender todos estos nombres, porque para usted es muy difícil, qué pecado. Usted tiene que saber que hay una proteína. Yo le voy a preguntar en las siglas. Cada quien ve cómo se las aprende mejor, pero yo le pongo ese en el examen. Claro que yo le pongo HCP1 y le pongo en paréntesis qué significa. Entonces usted solo tiene que aprender esas cositas pues para el examen. Bueno, entonces es muy interesante porque pasa al grupo hemo por ese transportador. Por eso pongo esta grafiquita acá, me encanta. La pasa, entra el grupo hemo. Hay dos hipótesis. Miren que los dibujitos son un poquito diferentes. El uno pasa derecho como si fuera un transportador, pero hay unos hallazgos que han mostrado que lo que hace es que se pega el grupo hemo, hace una endocitosis y lo vacía a la célula. Eso se ha visto en otros tipos celulares, como vamos a ver ahora. Entonces, ya él libera el grupo hemo. Hay muchas preguntas por contestar que no se saben. ¿Se acuerdan que vimos la hemooxigenasa cuando estábamos en el catabolismo del hemo? Parece que esas hemooxigenasas nos ayudan a liberar ese grupo hemo. Bueno, y entonces se libera el hierro en estado +2 del grupo hemo. Listo. También ya sabemos que a veces pasan derecho. Pasa derecho y el hemo pasa sangre. Interesantísimo. Bien. Ya sabemos, entonces recordemos, son 3 formas de entrar a la célula. Ay, espere que sí se me olvidó una cosita. Tenemos una proteína acá, que hay otra proteína que es una reductasa, ¿cierto? Que también hace ese proceso de convertir el hierro férrico en ferroso. ¿Listo? Entonces miren que son 3 formas: el DMT1, que es un transportador que pasa el hierro que está en forma de +2. Tenemos la proteína que va a convertir los que están férrico en ferroso, con una reductasa también, y tenemos el transportador del grupo E. Muy bien, listo, aquí hace el hierro. Ahora necesitamos llevar ese hierro a la sangre. Para que pase, esto aquí es el torrente sanguíneo, ¿cierto? Aquí hay otra célula, ¿cierto? Para que pase a la parte apical de la célula, entonces hay una proteína que es la ferroportina, pero esa ferroportina pasa el hierro en estado +2, ¿cierto? Y resulta que pues ese hierro no puede andar así. Entonces, cuando sale el hierro +2, tenemos 2 proteínas. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque después se convierten en un biomarcador para usted mirar cositas relacionadas con el hierro. Y son la efastina, ¿cierto? Y la ceruloplasmina. La ceruloplasmina y la efastina convierten el estado +2 ferroso en férrico. ¿Y por qué? Porque imagínense que la proteína, que es como un candelabro, bueno, eso es una figura que yo hago para que ustedes aprendan, porque en la vida real no es así. Bueno, un poquito. Ella tiene 2 hierros, pero para que se le peguen tiene que estar en estado férreo. Miren esa bella durmiente. Ay, divina. No te preocupes que a mí no me molesta. Puedes dormir tranquila. Y qué pena yo ahí a chantar. Bueno, no, ella por lo menos se duerme así, yo me duermo así. Qué horror. Bueno, pues qué horror yo. Entonces, la efastina y la ceruloplasmina
¿cierto? Nos van a ayudar en que ese hierro férrico, mire que es como más clarito, se convierta en hierro ferroso. Perdón, al contrario, el ferroso en férrico. Ya el férrico, incluso sabemos que hay otra proteína que parece que está implicada, para que se pueda pegar a la transferrina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Estas proteínas, una está pegada en las células, ¿cierto? Y la otra anda por ahí, por eso se convierte en un biomarcador. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ella anda ahí por ahí la cerebroplasmina, pero usted lo tiene que medir, ¿cierto? Cuando está sospechando de ciertas enfermedades relacionadas con el metabolismo del hierro. Recuerden entonces que la transferrina lleva, ¿cierto? Lleva sus dos hierros. La transferrina es una proteína. Apréndasela, se la pregunto. ¿Y por qué? Porque usted toda su vida va a medir transferrina. Y más si se vuelve hematólogo. Y usted va a mandar a medir saturación de transferrina. Aquí el médico general y el internista casi no lo hace, pero yo los invito a que lo hagan, porque es supremamente informativo y usted puede hacer juego con esos biomarcadores. Entonces la transferrina se le pega esos que están en estado ¿qué? Férrico más 3, férrico. Ferroso, oso, ferroso más 2. El 2 termina en oso, 2, ferroso. ¿Sí o no? ¿Qué tal en el hotel? ¿Cómo me dice bien? Súper. Bueno, entonces la transferrina anda por todo. Porque es por toda la sangre, por todo el cuerpo. Hasta que encuentra, pero obviamente, acuérdense que lo que está irrigando es la sangre porta. Entonces está rica porque es lo que viene de la alimentación. ¿Y va a dónde? A nuestro querido corazón metabólico, que se llama el hígado, o sea, en el hepatocito. Entonces, ojo pues, primero yo le voy a explicar esto. Sí. La transferrina transporta del enterocito pues por vía sanguínea al hepatocito esos dos hierros férricos, puede ser. Sí. Siempre son dos. Siempre. Entonces uno con transferrina podría medir hierro en sangre probablemente que Claro, ahorita lo vamos a ver, claro. Y usted, por ejemplo, cuando usted hace una transfusión de sangre, cuando por ejemplo usted tiene un paciente por fin le está poniendo ego, cuando usted está sospechando una hematocromatosis, ¿cierto? Para usted saber si sigue poniendo sangre o hematina o usted mide la saturación de transferrina. Entonces usted le va a decir, pero ahorita lo vemos en los biomarcadores. Primero miremos cómo funciona en el organismo. Entonces, resulta que, miren, si ustedes se ponen a analizar así grande, hay más preguntas que lo que se ha descrito. Hay muchas cosas que no sabemos. Voy a empezar por eso, como por ejemplo, la ferritina, porque nosotros tenemos ferritina en sangre, ¿cierto? Que son esos aglomerados. Ahorita explicamos cada uno de ellos más adelantico. La ferritina, el grupo hemo, la hemoglobina, el NTBI1, ¿cierto? ¿Cómo entran? ¿Cierto? El NTBI1 es eso, se llaman proteínas que transfieren hierro, funcionan mucho en la parte molecular. Vamos a hablar en detalle de eso. Se sabe que entran al hepatocito. ¿Cómo? Todavía no tengo los experimentos que nos digan eso, pero tenemos unos adelanticos. ¿Qué está ya descrito? Bueno, así como lo vamos a ver en el hepatocito, está en las otras células, hay unos receptores, una proteína que es receptora anclada en el exterior de las células, que se llaman receptores de transferrina. ¿Sí lo ven acá? RTF, receptores de transferrina. Ahorita vamos a mostrar un dibujito más grande para que lo vean cómo funciona. Y entonces se pega allí al receptor y lo que hace es que por endocitosis entra a la célula, ¿cierto? Ahí hay unos mecanismos específicos para cada célula que todavía no están muy bien descritos, o sea, cómo lo liberan, ¿cierto? Libera el hierro y él se devuelve a exponerse a la membrana celular. En el hígado
hay una proteína muy importante que está involucrada con eso, que se llama el HFE. Esa sigla viene de hematocromatosis y está involucrado en la hematocromatosis, que es una enfermedad hepática, ahorita la vemos. Muy bien. Y entonces, claro, cuando entran los receptores a nivel del núcleo, esto no lo voy a preguntar en el examen, no lo voy a preguntar, pero usted tiene que saber como médico que eso existe, y más si se habla de hematólogo. Cuando entra el hierro, ¿cierto? Inmediatamente hacen la endocitosis con el receptor de transferrina, entonces activa la expresión de una proteína muy importante que se llama la hepcidina, ¿cierto? Y que está involucrada, por ejemplo, en la hematocromatosis y en otros procesos. Yo ahí les traigo artículos pues de Gómez, no sé si aprender nada, pero es como para que vean. Entonces, por eso es el núcleo, ese es el retículo endoplasmático rugoso, el liso, ¿cierto? Esto es para indicar que cuando entra ese receptor se prenden genes para la producción de hepcidina. ¿Qué es la hepcidina? Ahorita la vemos en detalle, pero ella es lo que le va a ayudar a controlar como la producción, la utilización y la absorción del hierro en los tejidos. Pero ahorita lo vemos más adelante. Bien, bueno, entonces eso es con la hepcidina, chao, ahorita no vamos a hablar de ello. Entonces en el hepatocito hay mucho hierro, mucho porque se necesita para muchas cosas del metabolismo. Entonces aquí vamos a tener dos compuestos que ahorita hablamos en detalles de ellos, o sea, la ferritina y la hemoxidina. Entonces aquí se produce de manera importante que son como esos, la hemoxidina es un compuesto que se une básicamente el hierro con lisosomas y una cantidad de cosas, un pegote ahí. ¿Cierto? Pero, ¿cierto? Es la manera de cómo controla ese hierro porque no puede estar libre, ¿cierto? De tal manera que el hierro lo tengamos a disposición ¿para qué? Supongamos, necesitamos entonces hierro más 2. Entonces, libera ese hierro que no puede, hace su función acá, pero que ¿por dónde pasa? Por la ferroportina. Todas, pues hay ferroportina 1, 2, 3, 4, es una familia de ferroportinas, pero todas las proteínas que están en la membrana celular que permiten la salida del hierro ferroso se llaman ferroportina, ¿cierto? Muy bien. Recordemos, miren que es el mismo ejemplo. Esa ferroportina no puede andar por ahí sola. El hierro no puede andar por ahí, salió más 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se tiene que convertir inmediatamente? Porque si no sería tóxico, más 3. ¿Quién le hace eso? La celuloplasmina. La pregunta sería, entonces la efastina no está ahí. No, pues hasta el momento no nos han descrito muy bien cómo está la efastina y otra serie de proteínas que funcionan, ¿cierto? Entonces, la celuloplasmina lo convierte en más 3 y se pega a la transferrina o a esta proteína, ¿cierto? Que es también una proteína, pero que no es la transferrina, por eso se llama la unión en la proteína que no es la transferrina del hierro, la unión del hierro en la proteína que no es la transferrina, por eso se llama así, NTP1. Bueno, pero no la voy a preguntar y tiene implicaciones pero a nivel molecular y algunas enfermedades, pero aquí no vamos a ver eso. Vámonos para el... bueno, entonces, ¿qué voy a preguntar de acá? Los receptores. Uy, se me olvidó decir eso. Eso no lo pregunto, pero es muy importante. Resulta que eso ya está muy bien descrito para muchas otras proteínas que tienen que ver incluso con esa homeostasis de la hepcidina y que indirectamente mantiene el control del hierro, que es por ejemplo la neogenina,
la proteína jubilin. Bueno, hay una serie de proteínas que están en ese control del hierro. Vámonos para el eritrocito. En el eritrocito, entonces, acuérdense que el eritrocito ya no expresa proteína, lo que tiene, ese ya es un viejito, ¿no? Es una célula madura. Él tiene sus receptores de transferrina. Entonces, cuando vienen los receptores de transferrina, se unen. Este dibujo me gusta ponerlo mucho porque el otro no lo muestra, pero siempre que hay una endocitosis, endometrio, en la célula, endocitocélula, siempre va a tener al lado su DMT1, porque si no, no podría pasar hacia la célula. ¿Sí me hago entender? Como el DMT1 cuando está acá y se expresa y pasa. Pero recuerden que es que el hierro ferroso no está en altas concentraciones en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Aquí la función más importante es lo que se endocite de la transferrina. Entonces, en el endosoma, mire que entró el receptor más el DMT1. Entonces, en los endosomas o las vesículas generalmente se acidifican, bajan el pH, se acidifican, entran hidrogeniones y entonces pues liberan ese hierro. Ese hierro está en estado férrico más 3. Pues encontraron una proteína que era para otras cosas, STIP3, ¿cierto? STEP 3. Yo le voy a decir qué es, lo encontraron para otra cosa, yo le voy a decir qué es, usted la llama simplemente STIP3, pero fue un antígeno epitelial transmembranal de 6 dominios en la próstata, no se llama STEP3, pero se encontró que ese STEP3 que estaba allá en la próstata también se encontraba acá y es el que está implicado en convertir el hierro férrico en ferroso. ¿Para qué? Para que el DMT1 lo pueda sacar hacia el citoplasma. En el eritrocito tenemos ferritina, y tenemos mitocondrias muy poquitas, pero tenemos, muy bien. Hay una cosa importante que no vimos en las otras gráficas y es que cuando entrega el hierro, salen los receptores, salen con lo que se llama la apotransferrina, que es esa transferrina cuando no tiene el hierro. Vámonos para el macrófago. Bueno, y así serían todas las células del organismo, pero yo voy a ver solamente estas que son las más fundamentales aquí en hematología. El macrófago, entonces, ya aquí es más resumido, chicos. El macrófago reconoce esa célula que ya no funciona, la endocita. Aquí hay, pues aquí viene una cantidad de enzimas y digieren todo eso, aprovechan todo lo que se necesite. Mire que se sabe que incluso en el macrófago el contenido de hemoglobina que hay en el eritrocito se aprovecha y sale. No se sabe el mecanismo, pero se aprovecha la hemoglobina. Pero también tenemos que se libera obviamente hierro. Entonces, ese hierro, cuando lo tenemos en la vesícula, en el endosoma, lo que va a hacer es una proteína que es como la STEP3, por eso la pintamos así. No sabemos cómo se llama, no está bien caracterizada, pero lo que se sabe es que convierte el hierro en más 2, ¿cierto? El hierro que es en más 2 lo convierte más 3 en más 2, sí, perdón. Pero yo estaba en más 2, ¿no? Ahí está de todo, o sea, si depende de la hemoglobina del estado que esté. Cuando viene de la célula está en casi todo, ¿cierto? O sea, está en forma de grupo hemo, ¿cierto? Está en forma de más férrico y ferroso.
que hace es un metabolismo muy activo, entonces eso rápidamente se utiliza. Bueno, también sabemos, recuerden que habíamos visto porque se produce entonces, se hacen esta ferritina, ¿cierto? Esos acúmulos de ferritina, ¿cierto? Que están en estado ferroso. Esos acúmulos. No se sabe cómo salen. Sale el hierro más 2, viene la ceruloplasmina, lo convierte en más 3 para poderse unir a la transferrina. Aquí se los pongo en este dibujito para que lo entiendan un poquitito más, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es una endocitosis donde tiene el DMT1, ¿cierto? Hay esa acidificación del endosoma, se libera el hierro, ¿cierto? Y el hierro sale al citoplasma en estado más 2. Muy bien. Entonces, ya que reconocemos cómo funciona ese hierro en estas células, ya podemos hablar de la homeostasis del hierro. Obviamente que aquí no les iba a preguntar pues cómo es por ejemplo una célula que es una célula madre, una neurona, eso pues porque aquí estamos en hematología. Pero entonces la homeostasis del hierro lo podríamos, todo este dibujito que ven ahí lo podríamos resumir en una palabra. La homeostasis va a depender de la distribución del hierro. Si el hierro está bien distribuido, hay una homeostasis. ¿Qué significa eso? Que entre el hierro en el que usted se consume, ¿cierto? En el que consume en la dieta, ya lo acá, ¿cierto? Más o menos, lo mínimo que usted pues se comería, que eso se lo come casi que en el mugre, es de 1 a 2 miligramos día. No, de verdad, el mugre tiene muchas bacterias que le dicen, pero no es en serio. O sea, en el mugre hay muchas bacterias, hay levaduras, eso, y de ahí también se aprovecha el hierro. Bueno, entonces de 1 a 2 miligramos, eso sería pues como lo mínimo. Obviamente nosotros nos comemos mucho más. Recuerde que aproximadamente en lo mínimo que deberíamos comer de proteína, preferiblemente magra, que son 100 miligramos día de carnita, ¿cierto? Ahí iría lo suficiente, se supone. Eso es en Estados Unidos. Bueno, entonces está del 1 a 2. Inmediatamente imparte que va a estar permanentemente circulando en sangre. ¿Dónde está? Pegado a quién? A la transferrina. ¿En qué estado? Otro bello durmiente. Más o menos unos 3 gramos. No se tiene que aprender esto. Yo no le voy a preguntar que cuántos gramos, que no. Yo se lo menciono aquí, que usted no lo tiene que aprender. Lo que usted se tiene que aprender, no saber, es que la homeostasis está representada por la ingesta, por lo que está en la transferrina, por lo que se está produciendo en las nuevas células, todos los mecanismos que implican las nuevas células, todas las enzimas, proteínas y mecanismos tienen más o menos 300 miligramos. Por eso es que está bueno chupar tuétano, una fuente de buena proteína. Chupar eso, buena fuente de hierro, el tuétano, buena fuente de hierro. Una vez se diferencian las células y se convierten en glóbulos rojos, miren qué impresionante, los glóbulos rojos que están circulando contienen más o menos 1800 gramos de hierro. Por eso es que es muy difícil. Miren cómo es el estado de uno nutricional y biológico para llegar a una deficiencia de hierro, y es muy frecuente, curiosamente. Y tenemos los macrófagos, que entre sus mecanismos propios y lo que endocita son unos 600 gramos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esa homeostasis, aquí hablábamos de la distribución, el hígado, pues que se nos olvidó mencionar.
Pero recordemos que ya hablamos de un protagonista que se llama la epsilina. La epsilina se expresa, esa proteína se expresa en el hígado y es la que modula, es el director de orquesta que dice, bueno, en este tejido necesitamos hierro, aquí necesitamos utilizarlo, aquí necesitamos absorberlo, aquí necesitamos proporcionarlo, se llama la epsilina. Por eso aquí tienen como esas flechitas así que flejan. Y resulta que producir la expresión génica de esa epsilina, de esa proteína, va a estar modulado por muchas cosas. Mira acá, por ejemplo, el incremento de la demanda de eritrocitos, o sea, ojo para los que van a estar ahí en cirugías, en hospitalización, en nosotros las mujeres que sangramos, sobre todo las que sangran muy abundantes, que tienen muchas problemáticas que van a tener sangrar muy abundantes, ¿cierto? Cuando hay demanda de eritrocitos, ¿cierto? Hay un incremento en la demanda de eritrocitos. En los estados de hipoxia por muchas razones, ¿cierto? Por muchas razones, pero hipoxia. Cuando hay una inflamación, eso es una belleza, muchachos, es una hermosura. Cuando un organismo se inflama, recuerden, no sé si ustedes ya vieron eso en alguna materia, cómo son los procesos de inflamación, todavía no han visto, eso creo que lo ven en el cuarto. Ah, no lo han visto, pero eso lo van a ver. Es decir, la inflamación se da por una cantidad de señales químicas que son realmente proteínas, qué hermosura. Entonces, resulta que muchas de esas proteínas necesitan ¿qué? Hierro. Entonces hacen una demanda de hierro. Y resulta que eso modula positivo o negativamente la expresión de una cantidad de proteína. Ahora les muestro uno súper horroroso. No lo necesitan para nada, no lo tienen que aprender. Pero sabemos que hay unos mecanismos moleculares, uno tiene que saber, que están modulando la expresión. ¿Ustedes entienden cuando yo digo la expresión de epsilina o no? Yo voy a volver a repetir porque de pronto algunos no entienden. Cuando yo digo la expresión de epsilina, estoy hablando de la expresión génica. La epsilina es una proteína, ¿cierto? Nosotros ¿cómo producimos proteínas? Porque tengo una información en el DNA que se convierte por transcripción, por traducción y transcripción, o sea, en RNA, traducción y por transcripción en una proteína. Entonces, ese evento molecular, que es una maquinaria, es una fábrica, va a estar modulada por muchas cosas, como hablamos acá. Hay unos que entonces, por ejemplo, negativamente es la hipoxia o el incremento de la demanda de eritrocitos, es un control negativo de expresión. Cuando digo expresión, es expresión génica de la epsilina, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablamos lo de la glucosa en el ala? S1, en la clase pasada del grupo M, que si pero ahí está el video, no te preocupes. Cuando baja la glucosa en los pacientes de porfiria, ¿cierto? Inmediatamente sube la expresión de ALA-S1, o sea, ya le dice, oiga, hay bajita azúcar, le dice al núcleo, empieza a producir ALA-S1, así mismo. Aquí le dice, vea, por ejemplo, en la inflamación se necesita hierro, entonces ese estimulador positivo le dice, vea, hay inflamación, entonces la epsilina se expresa. Miren todos los mecanismos y esta llévensela para cuando el otro semestre vean la línea celular. Este es un hepatocito y miren todas las moléculas y todas las actividades. Por eso el traigo, no se tiene que aprender nada de acá, pero miren que están los niveles de hierro, las infecciones, las inflamaciones, la anemia, los eventos que producen eritropoyesis, la hipoxia, ¿cierto? Van a modular finalmente, esto es lo que se llama, cuando yo la expresión génica que se produzca esta epsilina, porque esta va a ser el director de orquesta que dice se absorbe, no se absorbe, etc. Punto y aparte. Entonces, en ese orden de ideas, la homeostasis del hierro, ¿cierto?
va a afectar, va a modular la absorción, el transporte, ya vimos cómo es el transporte con la transfamina, la utilización, cómo entra con el DMT1 o con el enlace, con la proteína que entra al grupo M, las reservas que están representadas en ferritina, en oxiderina, etc. Y aquí voy a decirles solo para presentárselos, no se los pregunto en el examen. Hoy en día, ustedes ya son médicos de la era genética y molecular. Este es un tipo de hierro que es prescindible y es imprescindible para todas las acciones moleculares y se llaman los SIRE. Eso tiene muchas implicaciones en muchos cánceres, en muchas enfermedades. Esos SIRE viene de la sigla en inglés que se dicen elementos que responden al hierro del DNA. Yo ya lo voy a explicar qué es eso. Elemento en la jerga molecular significa una secuencia pequeñita de nucleótidos. Elemento es una secuencia. ¿Qué son? Secuencias pequeñitas del RNA que responden al hierro. O sea, que en presencia de hierro expresan, pues hacen esos mecanismos moleculares. Entonces, de esos va a depender de los niveles de hierro. Muy bien. Punto y aparte, y ya se va a empezar a gustar la clase. Lo de anterior es lo que me gusta a mí. Qué pecado, yo tengo que preguntar unas cositas. Pero aquí ya es como la parte clínica. Entonces, vamos a empezar a ver todos esos factores que intervienen en la absorción intestinal del hierro. Porque ya vimos que a pesar de que hay una regulación ahí, una recirculación de ese hierro que ha entrado, no es infinito. Porque ¿por dónde vamos a estar eliminando? Por la escamación, por las lágrimas, por el sudor, por la orina, por el popó. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo se absorbe. Entonces, vamos a tener factores que se llaman luminales. Se llaman luminales porque dentro del intestino, si me ve el ojo, este ojo así está por la luda, para que quede en el video y aprendan. Si me ven, esto que usted acá, en los tubitos de las venas, del intestino, de todo, todas esas cavidades se llaman la parte luminal. Son las células que dan hacia la luz del huequito, ¿sí o no? Se llama luminal. Ahí, perdón. Entonces, esos factores luminales obviamente van a depender de la dieta, ¿cierto? Porque son lo que van a venir de afuera. Tenemos los parietales, ¿cierto? Que son esos factores que afectan lo que está dentro de la célula. Y no solo en las células intestinales, ¿cierto? Sino que eso también se cumple para otras células, aquí no vamos a ver en detalle. Y los factores genéticos, porque hay enfermedades que van a regular esto. Por ejemplo, una enfermedad inflamatoria como la enfermedad de Crohn. Muy bien. Entonces, vamos a centrarnos aquí en los factores luminales. Cuando usted está hablando de factores luminales, usted tiene que pensar en el hierro hemínico y el no hemínico. Cuando estamos hablando del hemínico, o sea, del que está pegado al grupo hemo, entonces resulta que el calcio se convierte como en un quelante. Entonces, la presencia alta de calcio en la dieta puede hacer que haya una disminución de ese hierro hemínico, el que se pega al grupo hemo. Ay, eso porque, no, es que uno no come excesos de calcio, sí. Por ejemplo, en las menopáusicas que nos mandan calcio, porque hemos bajado la absorción, por las hormonas, por etc. Esto
exceso de la cocción de los alimentos, sobre todo el hierro que viene en los vegetales. Ese exceso de cocción va a dañar el hierro mínimo. Ahora, los no hemínicos, que son el resto, entonces tenemos, por ejemplo, que nos pueden ayudar, o sea, que son potentes, ya ahí no son negativos sino positivos, potenciadores del hierro hemínico. Entonces está el ácido ascórbico, ¿cierto? Está, por ejemplo, muchas de las sustancias que hoy en día se están ofertando, como la benzina, las sustancias reductoras, proteínas, los alimentos de origen animal, todo lo que nosotros nos consumamos en carne, pescado, derivados lácteos, van a ser un potenciador de que tengamos ese hierro mínimo. Los alimentos fermentados, en Colombia no tenemos, aunque eso está cambiando un poquito con las redes, pero aquí no tenemos cultura de fermentados, pero los orientales, Oriente Medio, tienen mucha cultura de fermentados. ¿Y cuáles son esos fermentados? Bueno, claro que nosotros tenemos, pues, por ejemplo, el café es un proceso de fermentación, el chocolate es otro proceso de fermentación, pero tenemos otros fermentados, por ejemplo, las aceitunas o olivas, eso es un proceso de fermentación, el chucrut, la kombucha, todo ese tipo, los yogures, por ejemplo, el yogur, el kefir, el yogur griego, el kumis, todos son procesos de fermentación. Entonces, eso es una muy buena forma. Pero tenemos unos grandes inhibidores y que son muy... se me olvidó mencionar uno que casi no... Las vitaminas son muy importantes, entre esas está la vitamina C. Bueno, pues para potenciadores. El inhibidor, entonces miren esto, entonces están los oxalatos, les voy a explicar, oxalatos, fitatos, tanatos, todos los medicamentos que se toman para la enfermedad ulceropéptica, los antiácidos, el dopa, ya casi no utilizamos eso, se utiliza, el dopa casi lo utilizamos para enfermedades muy específicas o para madres que tienen preeclampsia, el dopa. Bien. Pero esos oxalatos, fitatos, tanatos, ¿dónde nos lo tomamos? En el café, en el té, en el vino, en la cerveza. El calcio, pues obviamente es cuando, por ejemplo, se hacen suplementaciones de calcio. Y aquí quiero llamar la atención porque a veces se toma indiscriminadamente excesos de micronutrientes. Los antiácidos en todas sus gamas, todas las presentaciones de antiácidos que hay, son un inhibidor para la absorción del hierro. También tenemos algunos antibióticos, en especial las tetraciclinas. ¿Y saben por qué los antibióticos? Porque modulan o cambian la flora bacteriana, o sea, la microbiota, y proteínas de la supervivencia. Punto y aparte. Ya los otros factores, ¿se acuerdan que habíamos visto aquí? Los luminales, que eso me importaba verlo, estos dos los vamos a ver en las enfermedades. Muy bien, pero antes de eso quiero que revisemos cómo todo esto que acabamos de ver del hierro le sirve a usted en su clínica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los biomarcadores para el hierro. Bueno, tenemos en el hemograma, obviamente, el hemograma, todo lo que tenga que ver con la serie roja, todas las líneas celulares, todas las células de la línea roja, pues van a ser muy buen marcado. Ahora, indirectamente, por lo que ya vimos, ¿cierto? Si tenemos alteraciones en el hemograma, en la línea blanca, entonces hay que pensar en el metabolismo del hierro.
Y aquí, pero específicamente está lo que se llama, ya vieron esto en el laboratorio, ¿cierto? Todavía no lo han visto. Bueno, eso lo van a ver, que son los índices hementimétricos, que son el volumen corpuscular, eso lo van a medir. De eso le está diciendo usted cómo está el contenido del eritrocito. La morfología, no sé si ya la vieron, pero cuando, se acuerda que yo he nombrado en las clases, ¿cierto? Entonces, si usted se acuerdan cuando vimos esferocitosis, cuando vimos drepanocitosis, es decir, que si están chiquitos, que si están grandes, que si están en forma de media luna, de drepanocitosis, que si están acantocitosis, o sea, las formas como una canastica, como una piñita, ¿cierto? Eso le va indicando a uno, le va orientando. Ahorita vemos un extendido cuando está relacionado con deficiencia de hierro. Los reticulocitos también se pueden volver un muy buen marcador, porque acuérdense que el reticulocito es ¿cómo se llama? El precursor. O sea, el papá nació cuando el glóbulo rojo está joven. El hierro sérico, se puede medir hierro sérico. Bueno, aquí tengo que decir algo. Cuando usted manda a medir el hierro sérico, generalmente por la tecnología, como está desarrollada en el laboratorio, entonces usted le mide todo esto junto. O sea, le mide hierro sérico, le mide la capacidad de que se fije el hierro, la ferritina y la saturación de transferrina. Ahora, en algunos laboratorios, si usted no pide, o sea, usted pide, por ejemplo, ferritina, pide, por ejemplo, saturación de transferrina, y por los procesos que hay en el laboratorio, implícitamente te van a dar el CTF, que es la capacidad de que se una el hierro, y te van a dar el hierro C. El hierro C. En algunos laboratorios, pero no en todos, pasa también si se pide la ferritina. Pero la ferritina sí la dan aparte. Aquí en Colombia casi no se utiliza, hombre, yo no sé por qué, en Europa sí se utiliza. De hecho, quien me enseñaron a utilizarlo, pues a darle como esa utilidad como biomarcador fue en Europa. Aquí en Colombia yo no sé por qué casi no utilizan, pero la saturación de transferrina no solamente sirve para esto que estamos hablando de la línea, sino para una cantidad de cosas. Y las pruebas moleculares. Miren, les explico la saturación de transferrina para que usted la entienda. ¿Usted tiene que aprender todo eso? No, pero es para que lo entienda, sí. Porque el hierro sérico es el mismo NTBI, es no unido a... Ya te voy a explicar por qué. Acuérdense que el hierro no puede andar por ahí. Entonces me dicen que pues tiene que hacer un proceso de laboratorio para separar. Miremos esto y ahorita te das cuenta. Entonces mire que, entonces, cuando hablamos de saturación de transferrina, mire la cámara. ¿Se acuerdan cuando le dije que parece como un candelabro? Entonces, ese resultado a usted se lo van a dar en porcentaje, pero lo que están midiendo en realidad es esa cantidad de hierro que se pega a la transferrina, ¿correcto? Cuando le dicen saturación de transferrina, el que está pegado a la transferrina, se lo dan en porcentaje y es supremamente informativo, porque de acuerdo a ese porcentaje usted va a poder decir qué está pasando hematológicamente a nivel del hierro con ese paciente. Entonces, por ejemplo, en los estados de anemia, ¿cierto? Puede bajar considerablemente, pero ahí está un ejemplo cómo van modulando estos biomarcadores y usted incluso desafortunadamente eso lo hacen los hematólogos que son expertos y les gusta eso, pero usted simplemente sin tener que hacer pruebas moleculares y más sofisticadísimas, usted puede ver cómo está el estadio de una enfermedad simplemente midiendo cómo está la saturación
de transferrina, cómo está la ferritina, cómo está el hierro. ¿Cierto? Bien. ¿Qué es lo que eso no tiene que aprender tampoco, pero eso es para que lo entiendan? ¿Cierto? Básicamente lo que se está haciendo en el laboratorio es que se coge el suelo, o sea que la parte líquida, sin los factores, sin todas las proteínas de la coagulación de la sangre, ¿cierto? Y ahí entonces se le va a echar, pues se le echan los reactivos y básicamente lo que va a hacer es que separa y entonces, cuando usted hace toda esa mezcla, simplemente por la cantidad de moléculas que produzca la reacción, ¿cierto? Entonces eso va a disipar la luz y simplemente esto era como antiguamente ya no se utilizan estos términos, pero yo se los traje un poquito para que lo entiendan. Entonces, básicamente es que ese suelo, que es una cosa amarillita y translúcida, se vuelve así como lechosa, ¿cierto? Que eso es lo que se llama la turbidimetría. Y eso se mide en un espectrofotómetro. Eso es como se hace. Entonces, de esta manera es que miden entonces la transferrina. Ojo con lo siguiente. Hoy en día tenemos una gran gama de el que yo les traje de acá pues es de Roche, ¿cierto? Pero hay una gran gama de pruebas de laboratorio con diferentes técnicas, pero casi todas están basadas en diferentes metodologías que permiten separar la transferrina, o sea, la proteína del hierro. Y eso es lo que se tiene. Ahora, con respecto al hierro, que fue lo que me preguntaste, ¿cierto? Nosotros sí tenemos hierro, lo que pasa es que no lo podemos tener de manera indiscriminada, ¿cierto? Pero nosotros sí, nosotros tenemos hierro. De hecho, yo no sé, ¿alguien ha comido aquí sangre de toro, de eso, pues de algún animal? No sé. Usted toma y eso sabe como metálico, y es por eso, ¿cierto? Es decir, la sangre tiene hierro. Lo que pasa es que hay dos cosas que son fundamentales. Una es el estado del hierro, o sea, el que esté férrico o ferroso. Y dos, que pues obviamente cuando usted se lo está comiendo y eso, pues empieza a dañar todas esas proteínas donde están pegadas, por eso se tiene ese palataje metálico. Pero nosotros tenemos ese hierro que puede ser elemental. Sin embargo, hay algunas técnicas que lo que hacen es que miden ese hierro que separan de las proteínas, ¿cierto? Por eso le digo, ¿se acuerdan cuando les puse ahí que hay unos laboratorios que usted le pide, por ejemplo, ferritina? Y entonces automáticamente le dan todo, en la que se une al hierro, la transferrina, ¿cierto? Porque todos los pasos que hacen en la metodología implican ir discriminando eso. Por ejemplo, la unión a la transferrina es porque hacen una reacción en la que separan el hierro de las proteínas. Bien, bueno, vamos a hablar entonces de la hemoxiderina. La hemoxiderina, entonces, mire, esto es de la vida real, esto no es pinturita, es una foto de verdad. Básicamente, esa hemoxiderina lo que va a hacer es que va a aglutinar, es como, por yo lo llamo cariñosamente pegote, ¿cierto? Porque básicamente lo que hace es que es como sustratos celulares donde hay muchos lisosomas, ¿cierto? Y van uniendo ese hierro, esa es la ferritina. Ahora, recuerden que cuando hay una digestión, cuando ya se ha terminado la vida de las proteínas del grupo hemo, se libera el hierro, o sea, la proteína es digerida y entonces libera el hierro. Entonces, ese hierro se va pegando a este compuesto, ¿cierto? A ese complejo, ¿sí? La hemoxiderina es como tal un complejo, ¿cierto? Tiene mucho contenido de proteína, obviamente, pero permite almacenar el hierro. Bien.
resulta que hay enfermedades que están relacionadas con esa acumulación de hierro, con la inoxidorina. De hecho, este es un extendido de sangre periférica. Miren que los glóbulos rojos aquí están normales, miren que hay unos que se les vertigen y están normales. Y fíjense que aquí tenemos un pegote, pero es que yo lo llamo pegote. Eso se llama, esa técnica se llama el azul de Perles, el azul crucial de Perles, ¿cierto? Entonces básicamente se tije y se puede detectar. Nosotros normalmente eso está a nivel de los tejidos, uno no ve eso pues abundantemente en sangre periférica, pero si nosotros viésemos, porque cuando no se le pone este reactivo se ve así, se ve con otras tinciones, entonces uno, ¿cierto? Cuando hace un extendido de sangre periférica le llama la atención, entonces ya hace estas tinciones y entonces ahí tienen que empezar a sospechar que puede existir alguna enfermedad relacionada con los depósitos de hierro, ¿cierto? Y hay que buscar por qué está pasando eso, como lo vamos a ver más adelante. Fíjense que aquí es muy importante, me olvidó mencionar que ya habíamos visto en otras clases, para nuestro país es importante, que nosotros somos un país tropical. Entonces, por ejemplo, esto se ve mucho cuando uno hace extendidos de sangre periférica para ver, por ejemplo, la malaria, y cuando hace, o sea, en la gota gruesa y en el extendido de sangre periférica se puede ver eso, ¿cierto? También habíamos visto en la anemia falciforme, ¿cierto? O sea, en la dermatocitosis se ve esto, en las talasemias. Bien. Vamos a ver entonces, esos son entonces los biomarcadores, pero resulta que el hierro en sí mismo es un biomarcador, o sea, la determinación de hierro, simplemente, es decir, cuando usted, bueno, la deficiencia de hierro, que puede ser por múltiples razones como acabamos de ver, ¿cierto? Por factores o luminales, o de la dieta, o de las células, o genética. La deficiencia de hierro puede llevar o presentar una anemia crónica. Estos son glóbulos rojos que uno ve en un extendido de sangre periférica cuando hay una anemia. Entonces, ¿qué es lo que usted ve en ese extendido? Hipocromía y microcitosis, o sea, estos glóbulos así pequeñitos, ¿cierto? Hipocromía porque lo del centro, este sería por ejemplo normal, pero este tiene una hipocromía. Y eso incluso se puede, pues, eso puede ayudar y dar el diagnóstico de esa anemia. También se puede hacer en el laboratorio, pero lo que es patognomónico, o sea, que si está eso, no importa si allá está animado, simplemente no van a estar, pero patognomónico es que si se tira el rango se tiene la enfermedad. Es el hierro, ¿cierto? El hierro, que se mide en la ferritina. Entonces, cuando nosotros tenemos niveles bajos, tenemos una anemia por deficiencia de hierro. Punto. ¿Cuál es la buena noticia? No es de muy buen pronóstico porque usted simplemente le da el sulfato de hierro, incluso si le promoviera que haga el incremento de alimentos, de carne, ¿cierto? Claro que eso va a estar de compromiso, si el paciente está muy comprometido, tiene muchas manifestaciones clínicas para que haga el sulfato de hierro, o como les digo en la doctora. Entonces, ¿qué va a ver usted? ¿Qué características va a ver usted en el paciente que tenga deficiencia? Entonces están cansados, están irritables, no pueden respirar bien, pueden llegar a presentar mareos, están pálidos, la palidez en las mucosas. Este es un signo que es muy frecuente, que se llama la pica. Entonces esos niños que están comiendo tierra, arena, incluso adultos que están comiendo unas cucharaditas de tierra, la pica realmente bien pues se utiliza, pues puede ser hielo, puede ser
puede ser lo que sea, ¿cierto? Pero generalmente, y les gusta y les sabe, y aruñan las paredes. Entonces eso se llama pica. Cuando una mamita le refiere a que su hijo hace eso, ya usted tiene una deficiencia de hierro. Háganlo examen, seguramente tiene una deficiencia de hierro. Cuando eso va avanzando más y se vuelve más crónico, ya entonces empieza a haber manifestaciones como la glositis, la lengua y la glosa, entonces aumento del tamaño de la lengua, glositis, tienen queliosis, que son esto, como unas, como que se va rajando aquí el labio, se va poniendo reseco, ¿cierto? Y eso descama y incluso a veces sale sangre. Las uñas cóncavas, pues que no es tan frecuente, pero cuando hay pacientes muy desnutridos crónicamente uno alcanza a ver esto muy bien. Ahora, esto es lo que yo les decía para que yo los quiero adherir a ustedes. Yo reivindico la medicina general porque es a la que todos fácilmente podemos tener acceso. Y usted, un médico general es un médico de medicina interna chiquito, sin el título. Es decir, el médico general tiene que saber de todo. Entonces, existen diferentes estadios. Fíjense que existen como, es como hacer un mapa, como hacer un rompecabezas o una constelación. O sea, usted, las constelaciones, si usted las trae aquí, acá, con dirección acá, esa es la osa mayor. Igualito es en esto. Entonces, por ejemplo, estadio 1 del hierro. Entonces, está disminuido el hierro, ¿cierto? Pero mire que el hierro sérico es normal, la ferritina desciende, la capacidad del hierro desciende, ¿cierto? Eso no lo tienen que aprender, yo no lo voy a preguntar. En el estadio 2, entonces ya ahí está más complicada la cosa, ya hay alteración de la eritropoyesis. ¿Y usted cómo sabe? Pues lo va a saber porque aumenta la concentración de ferritina, disminuye la saturación de transferrina y disminuye la concentración sérica del hierro. Existen incluso pues ya estadios más complejos. En el 3, cuando hay anemia, o sea, cuando usted lo ve en el extendido de sangre periférica, ¿cierto? Tiene que estar el estadio 3 y 4. Y que es el más peligroso, que es cuando hay deficiencia ya en los tejidos. Vamos a pasar a la otra parte, el otro lado del hierro, que es cuando hay acumulación de hierro. Eso se llama hematocromatosis. Las hematocromatosis entonces es cuando se acumula el hierro. Hay varias formas de acumularse ese hierro, varias causas de la hematocromatosis. El problema es que, la hematocromatosis tiene una modulación hepática, es una enfermedad hepática, y realmente las dos principales, que es por la que se llama primaria o secundaria, ¿cierto? Está la primaria, que es de origen genético, es una variante genética en el gen HFE, el gen de la hematocromatosis, y están las adquiridas, incluso pueden haber juveniles, ortóxicos, etc. O medicamentosas, cuando les ponen, por ejemplo, hepatina, o cuando, por ejemplo, les ponen unidades de sangre, pueden hacer una hematocromatosis adquirida. Usted simplemente la detecta con los paraclínicos y lo puede lograr. Ahora, recordemos que la fisiopatología de la hematocromatosis, sobre todo la que es hereditaria, en la que está implicado el gen, que es el gen de la hematocromatosis, básicamente ese gen lo que va a hacer es que va a modular a la epsilina. Esa epsilina es esta proteína que vemos acá, que es la directora de orquesta, que va a decir cómo se va a utilizar el hierro, si hay que absorberlo, si hay que utilizarlo, si hay que almacenarlo, ¿cierto? Entonces, en la hematocromatosis, que está muy relacionada con el funcionamiento de la epsilina, lo que
que hace es que se absorba más hierro. Entonces va a haber un depósito de hierro en los tejidos, en el cerebro, en los órganos, y eso crea una cantidad de manifestaciones clínicas que incluso pueden ser irreversibles. Es decir, por ejemplo, cuando se deposita mucho en el hígado, eso va a llevar a que se convierte en un hígado fibroso, en un hígado cirrótico y hace una falla hepática. Ahora, como va dañando el hígado, esos depósitos de hierro, entonces genera disfunción hepática. Entonces puede haber, por ejemplo, diabetes o otras complicaciones hepáticas. Cuando en el corazón puede hacer insuficiencias cardíacas, en el cerebro puede producir manifestaciones neurológicas. ¿Qué produce la hematocromatosis? Porque no solamente es en los órganos, sino que es en los tejidos blandos. Entonces, y es complicadito ver. Entonces, estos pacientes tienen dolor articular, dolores abdominales, se mantienen cansados, muchos de ellos ya desarrollan diabetes, tienen pérdida del apetito sexual, pueden ser impotentes, ya están muy comprometidos porque desafortunadamente estos pacientes es muy difícil verlos, o sea, que un médico sospeche que tiene hematocromatosis. Por eso generalmente estos pacientes los diagnostican entre los 40 y 60 años, pero les tengo una buena noticia y ustedes son mi esperanza, porque si a ese paciente le hubieran medido una saturación de transferrina, lo hubieran diagnosticado temprano, porque ellos hacen, con excepción de la hematocromatosis juvenil, ellos empiezan a aumentar la saturación de transferrina. Si usted ve una saturación de transferrina de más del 55% en hematocromatosis, punto, ya es un diagnóstico. Bien, entonces pues ya entonces insuficiencia cardíaca, piel color gris, color la piel tiene un color, usted dice, esta persona tiene un color extraño, y la pérdida de memoria, que es por la manipulación cerebral. Miren, muy sencillo. Le voy a explicar esto. Esto es como el tiro al piso para usted decir, hay una hematocromatosis. Si la transferrina, oye, solo con medir la transferrina, no necesita más. La transferrina es un paciente que tiene todas esas manifestaciones clínicas, o incluso que usted la mide espontáneamente. Yo, por ejemplo, en mis consultorías, yo pido mucho saturación de transferrina. Obviamente que si no me manifiesta, pues no la voy a pedir sin razón alguna, pero ¿cierto? Si es un paciente que al 45 o al 55% le va a explicar eso. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, pone infusiones, ¿cómo se dice? Pues infusiones de sangre, o sea, ¿cómo es que se llama? Transfusiones de sangre, ya me hace falta la glucosa. Transfusiones de sangre, cuando usted da ciertos medicamentos, como ejemplo lo acabamos de ver, la hematina que usted está dando al grupo E, se aumenta a 45, 46, 47, 48%. Generalmente es una hematocromatosis adquirida, ¿cierto? Entonces, claro, usted me dice, ay, no, es que claro, yo ya le he puesto 5 hematinas con esta hematocromatosis. Lo triste es que los clínicos lo que hacen es que, ay, ve, si la tiene alta y le siguen poniendo. No, si tiene alta a no ser pues que eso comprometa la vida, tendría que parar unos días el tratamiento, dejar que baje la saturación de transferrina y volverla a colocar, ¿cierto? Lo mismo si usted le está haciendo transfusiones. Eso no solamente la transfusión como tratamiento, sino por ejemplo los accidentes, cuando esos accidentes o que hay una hemorragia posquirúrgica o quirúrgica, ¿cierto? Entonces ahí hay que medir la transferrina. Pero cuando ya, y usted lo repite varias veces, y le da más del 55%, es una hematocromatosis y generalmente es la primaria. Pero además de eso, si con el 55% usted le da más de 300, no se tiene que aprender el valor. Este valor sí se lo pregunto los otros no. Pero, en resumen, si le ha aumentado la ferritina, si le ha aumentado el hierro séptico, piense en una hematocromatosis. Ahora, usted puede corroborar, como es el caso clínico que
que ya les voy a contar y cerramos, ¿cierto? Hay otros estudios que permiten. Miren, hoy en día ya tenemos esto de imagenología, donde la fusión hepática, miren, esto es el vaso y ya tiene acúmulos de hierro. Mire el hierro en todo el peritoneo del hígado, miren todos los acúmulos de hierro. Eso, más una saturación de transferrina, ya es diagnóstico. Ahora, no siempre que haya acúmulos de hierro se puede decir, es una hematocromatosis. No, hay que empezar a regular qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Ya es entonces, por ejemplo, la parte genética. Las biopsias de hígado aquí no se usan mucho, pero pueden llegar a ser muy informativas. Bueno, esto se lo dejo para que estudien. Entonces aquí, y terminamos, ¿se acuerdan la paciente que les mostré de porfiria cutánea nuestra con las bombitas, la del pie? ¿Saben por qué ella llegó a mí? Porque esta chica era una chica común y corriente, pues ella se le daba sus ampollas, la orinita, nada que ver. Bueno, o sea, su vida era completamente normal. Pero entonces se fue a hacer un chequeo médico y le mandaron una resonancia y le vieron depósitos de hierro en la resonancia magnética. Entonces inmediatamente la diagnosticaron con hematocromatosis. Y para peor aún, le hicieron la prueba genética y le salió esto. Pero vamos a verlo juntitos. Es lo último que ya hacemos. Miren, la ferritina, 130. Bien. La transferrina, 41 ya. O sea, es que no necesitaría saber más, porque en una hematocromatosis que sea genética, ella lo tendría más del 45%, ¿cierto? Ya con esto, yo hombre, yo le recomendaría a ese médico que hubiera dicho, hombre, no, vamos a corroborar con otras cositas para descartar una hematocromatosis. Pero ella ya la diagnosticaron con eso, tiene una hematocromatosis. Así fue que llegó, realmente lo que le descubrieron que tenía una porfiria cutánea tarda, ¿cierto? Entonces le hacen el examen y papeo lo recibe el médico y dijo, evidentemente usted tiene una hematocromatosis, aunque no lee, no estudia, no sé, porque ella sí tenía una variante genética. Pero es que para que se dé la hematocromatosis tiene que tener la siguiente condición. Resulta que ella, que le encontraron que tenía una variante genética, VG variante genética, heterocigota para eso quiere decir un cambio en la proteína de cisteína en la posición 282 por tirosina. Pero además le decían ahí, sin presencia de la mutación H63D, que es cambio de histina por ácido aspartico, y de serina en la posición 65 por cisteína. Eso tampoco tiene que ser importante. Lo que es importante acá es que si ella hubiera tenido heterocigota, este gen más uno de estos dos, tiene la hematocromatosis. ¿Comprenden? Si hubiera tenido homocigosis acá, tiene la hematocromatosis, que es lo que yo les estoy explicando acá. O sea, si es homocigótico para tiene hematocromatosis. Si tiene esta combinación, o sea, con tiene hematocromatosis. Si no, si es heterocigota, así tengo una variante genética que esté implicada en la hematocromatosis, no tiene hematocromatosis. Bien, ella no tenía eso. ¿Cuál es el tratamiento para la hematocromatosis? Y además, pues que los tratamientos son muy costosos, tienen cositas, pero además lo siguiente, acuérdense que en la porfiria, si sangra uno, en las niñas, la menstruación produce crisis aguda. Imaginen sacarle sangre, es una flebotomía. Entonces a ella le iban a tratar su hematocromatosis sacándole sangre. ¿Qué hubiera hecho? Pues ella se hubiera complicado algo. Entonces es la flebotomía, que simplemente se saca sangre, lo que más hace. Quelantes, estos quelantes que son, que simplemente lo que estamos es, quelar es juntar algo, juntar el hierro y se elimina por materia fecal. La dieta, ¿cierto? Hay que reducir los alimentos de dieta siempre. ¿Y el calcio funciona como quelante del hierro? ¿No podría variar? Lo que pasa es que eso es a nivel de materia fecal y como es tan masivo, ¿cierto? Entonces, sí, no, pues
la verdad, a mí nunca se me había ocurrido y yo no he leído nada, pero buen punto. Vamos a saber, vamos a tener en cuenta, te diré alguna vez. Bueno, y dietético, hay que restringir la dieta de los pacientes con hematocromatosis, no es que hay que restringir, por ejemplo, el ajonjolí o sésamo tiene mucho hierro, el huevo, las carnes, pues todo lo que les dije que era fuente de hierro, hay que o del cine paz, muchas gracias. O sea que a mí me tocó otra vez esta clase el 304, ¿sí o no?